Buenos días. Nosotros lo que vamos a hacer un poco es posicionar, aterrizar todos estos planteamientos e ideas que Daniel ha desarrollado de manera muy interesante en la primera parte, dentro de un plano quizá más práctico, más del hacer. Que para nosotros toma forma a través de este proyecto que se llama Desmusea, y que realmente antes de empezar a abordarlo y a desarrollarlo, queríamos un poco contextualizar de dónde venimos Clara y yo en relación a los museos para que entendáis de qué manera surge y cuáles son los detonantes que determinan su conceptualización. Bueno, pues voy a empezar yo. Bueno, siempre me ha gustado el arte, siempre me han gustado los museos. Desde pequeño los visitaba en Madrid y de alguna manera yo configuré desde pequeño la imagen de que los museos eran un lugar muy hermético, muy sacralizado, con un enorme contenido cultural que yo debía de visitarlos para absorber ese contenido, esa información y obtener esta cultura. O sea, digamos que era una relación muy unidireccional. Yo no podía aportar nada al museo porque todo el conocimiento estaba ahí en esa institución y yo tenía que visitarlo para apropiarme de ello. Entonces, bueno, muchos años después yo hice un máster de museología y entré a formar parte del área de educación del Museo del Prado. Entonces, en este lugar, yo intenté proponer como proyectos e ideas y ahí me di cuenta que, bueno, yo, claro, proponía cosas desde mi prisma personal como, pues, os podéis imaginar, como tecnológico, digital, pues, moderno. Y ahí me di cuenta que lo que yo proponía chocaba un poco con la idiosincrasia de la institución, que como podéis imaginar es una institución con un peso académico muy importante y entonces realmente los proyectos no salían por muchas razones. En parte por este peso institucional que digo que hace que haya muchas zancadillas para que se materialicen y también porque el sistema de aceptación y de materialización de los proyectos era muy vertical. Tenía que pasar como por muchas fases de aceptación, por una burocracia muy complicada y entonces al final pues eso no tenía lugar o tenía lugar de una manera muy distinta a como yo lo había conceptualizado. Entonces, conocí, porque en aquel momento yo estaba investigando sobre el videojuego como herramienta educativa, y conocí que en el Museo Thyssen, que está al otro lado de la calle, estaban desarrollando un videojuego en la propia institución. Entonces, entré a formar parte de ese desarrollo y ahí fue donde conocí a Clara, a la que doy ahora paso. Y ahí estaba yo. Y bueno, yo estudié comunicación audiovisual porque siempre me ha gustado mucho hacer y en realidad durante mis años de carrera visitaba muchos más museos que salas de cine porque yo siempre había querido estar como en un entorno de museo, pero sentía que esa parte o esas ansias creativas y más prácticas como que quizá ahí no tenían tanta cabida. Entonces eso, en segundo de carrera conocí este proyecto al que alude Daniel, del desarrollo de videojuego y también entré a participar en él y justo me parecía como perfecto esa dimensión más creativa, ese poder hacer e interpretar y mirar la colección pues con una mirada distinta. Después de estar bastante vinculada al Departamento de Educación del Museo Thyssen a través de este proyecto, bueno, es un departamento que tiene una visión pedagógica bastante innovadora, alternativa y atrevida y aprendimos muchísimo con ellos y bueno, como que quizá el culmen de esta etapa vinculada fue que me dieron una beca en el contexto de la exposición Lección de Arte, que reflexionaba sobre los modos de aprender en el museo y me dieron la beca Vital para Transformar, que era una beca de desarrollar un proyecto educativo dentro del museo que además tenía la intención de ocupar un espacio del museo, por así decirlo, como que fuese muy poco museo. Por ejemplo, ocupar un pasillo que no tuviese colección, que fue lo que yo hice. Y bueno, en realidad era vital para transformar un espacio no muy museo, convertirlo en un espacio de aprendizaje. Tampoco me dijeron en ese pasillo escondido, pero eso lo elegí yo y también fue muy interesante cómo una luz proyectada en una pared cambió ese pasillo de alguna forma, ¿no? Desarrollé intersticios
intersticios pensando un poco entre las distancias que existían entre los públicos y el museo. Y era una especie quizá de Instagram colectivo, en donde yo proyectaba una pregunta diaria que aludía a lo más personal de los públicos. Por ejemplo, ¿qué obras? O sea, preguntas muy básicas. ¿Qué obras te recuerdan a tu madre? O si pudieses hacer desaparecer algo mañana, ¿qué harías desaparecer? De esta forma proponía al visitante que recorriese el museo en busca de una respuesta a esta pregunta, mirando la colección bajo una mirada mucho más íntima y personal, legitimando esa visión antes que a lo mejor la historia del museo o de la colección, y que compartiese su respuesta en forma de vídeo, texto o fotografía en esta pared que inmediatamente se proyectaba en el museo. De esa forma se generó en este pasillo escondido del Thyssen, que antes no que era un pasillo de paso que no tenía obras, pues esto que veis aquí, una especie de, pues eso, como decía antes, de Instagram, donde además tuve la suerte de que no me pusieron filtros. Entonces hubo días como donde se proyectaba en el Museo Thyssen, que además tiene una colección muy interesante, pero también bastante clásica. Bueno, tiene vanguardias, pero bueno, quizá el museo en sí tiene como una energía que no es igual que la del Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? No sé si me explico de esa forma, pero como que ocurrían cosas muy interesantes ahí, ¿no? Otro día dije que subiesen sus obras y de repente un montón de gente súper joven me escribía como muchísimas gracias porque ahora estoy exponiendo en el Thyssen y era como, joder, si yo no he hecho nada, ¿sabes? O sea, era como, no sé, como a mí me ha parecido como muy interesante. Y bueno, justo en este momento de desarrollo y tal, para mí, jope, que me diesen esta beca, yo siendo tan joven, era como que no se me hizo grande porque todo salió muy bien, pero me hizo reflexionar sobre un montón de cosas y enfrentarme a un montón de procesos que, bueno, yo no conocía esa dimensión del museo porque al final cuando estábamos trabajando en el departamento de educación era todo una experimentación genial, ¿no? Entonces aquí me di cuenta a lo mejor de esos pesos que tiene la institución y cómo el departamento de educación no siempre es el más poderoso, ni mucho menos. Cuando antes comentábamos que el museo no puede ser un espacio de juego, es que el museo no es nada un espacio de juego, ¿no? Los poderes creo que tienen mucho más que ver con la conservación. Entonces, como que estas cosas me parecen bastante anecdóticas. Y bueno, pues en este momento nos encontramos Daniel y yo. Y teníamos esa sensación de que quizá intentar cambiar el museo desde dentro se podía hacer, pero muy poco. O sea, no era el museo, ¿no? Desde donde teníamos que trabajar. Claro, claro, sí, o sea, nos sentíamos muy cómodos formando parte de los equipos de estos museos, pero sí eso, como cierta distancia en determinados aspectos, como podían ser la creatividad, la producción de actividades y proyectos nuestros propios, con lo cual nosotros pues resolvimos esta distancia a través de lo que es Desmusea, que ahora ya paso un poco a introducir lo que es. Desmusea, bueno, es el colectivo que formamos Clara y yo, pero en sí es un gran proyecto que se articula a través de pequeños proyectos de corto recorrido y que siempre llevan ahí el prisma en la dimensión digital y tecnológica. Bueno, nosotros siempre decimos que somos un colectivo de mediación cultural cyborg, porque tenemos esta presencia digital en nuestra página web y en nuestras redes sociales, pero también queremos ser corpóreos. Y de hecho ahora mismo estamos residiendo en Matadero, Madrid, que para los que no lo conozcáis es el antiguo matadero de ganado de Madrid, pues que se rehabilitó, no sé si hace el año 2008 o por ahí, y ahora es un centro de creación cultural contemporánea. Entonces, nada, sacan periódicamente una serie de convocatorias de residencia y nos cogieron a nosotros dentro de espacios de arte y educación. Vale, pues, ¿qué más? No sé si ya vamos a abordar un poco lo que es la ponencia, que la hemos articulado en torno a 7 puntos. 7 puntos que han surgido un poco como 7 maneras de hacer, 7 reflexiones sobre el trabajo que hemos desarrollado durante este año, porque no lo he comentado, pero Desmusea nació en mayo de 2018, o sea, justo hace un año. Entonces, hemos vertebrado la intervención en 7 maneras que para nosotros eso responden a nuestra manera de hacer y de abordar el museo y de generar los proyectos. Y bueno, no sé si sois creadores de contenido cultural, a lo mejor
pueden resonar en vosotros, no a modo de Biblia de hacer, pero sí a modo de, bueno, de entendimiento o de eso, de funcionamiento, o bueno, o puede que no. Sí, tienen mucha conexión con las cosas que ha dicho Daniel y sobre todo eso es algo que no eran cuestiones que pretendiésemos hacer, sino que es más derivadas en retrospectiva, las vemos ahora, ¿no? Claro. Pero este primer punto del museo habla de 1000 cosas, sí que es algo que teníamos muy presente desde el principio. Sabemos de lo que van los museos de arte, ¿no? Pues tienen sus colecciones y se pueden reflexionar. Bueno, cuando yo era más pequeña yo entendía el museo como un espacio donde habría arte, se hablaba de historia del arte y se hablaba de técnicas de realización de esas obras, pero lo cierto es que ahora cuando hacemos nuestros proyectos usamos los museos como excusa para hablar de infinitos temas tangenciales. Se puede hablar de 1000 cosas y entre ellas, pues como hablaba en intersticios, de cómo te sientes tú ese día, porque la experiencia del museo al final no es tanto hacer el check de todas las obras que has visto, sino que en esa mañana del museo a lo mejor en una sala hace mucho frío o la persona que está vigilando la sala es súper simpática y eso cambia tu experiencia, ¿no? Entonces, hablando de esto con Dani, nos acordamos de este fragmento del Guardián del Trecenteno, donde cuenta, bueno, no os lo vamos a leer, pero cuenta como un momento en el libro, lo leí hace muchos años, entonces tampoco me acuerdo muy bien, pero creo que su hermana iba a un museo en Nueva York al que él iba cuando era pequeño, en la típica excursión de colegio que te llevan todos los años. Entonces, el protagonista comenta que ese museo siempre era el mismo, ¿no? Que las obras siempre estaban en el mismo lugar, pero lo que cambiaba era que a lo mejor esa mañana tú habías discutido con tus padres o que te habían puesto en el autobús con una persona que te caía muy bien o muy mal, no me acuerdo qué ponía. Pero bueno, eso era lo que hacía que la visita al museo fuese distinta. Lo que creemos que, o sea, por lo que creemos que esta visión es muy valiosa es porque así el sentido de la visita a un museo es infinita. O sea, si tú asumes que el museo tiene miles de lecturas, puedes volver y volver a ir y ver la Mona Lisa a lo mejor es relevante por diferentes razones o a lo mejor nunca lo es, pero está bien. Entonces, bueno, en este sentido hicimos un proyecto, visitamos el Reina Sofía para encontrar en el museo, que además tiene mucho de espacio difícil, de espacio de control, ¿no? Ya creo que también lo comentaba Daniel, ya no es solo que te digan no toques, calla, no hables alto, es que ya te lo dices tú mismo, porque tú asumes que en una institución cultural tienes que tener mucho cuidado con todo, porque todo tiene un valor incalculable y tu presencia ahí es muy peligrosa, ¿no? Entonces, hablamos de qué posibilidades de cuidado y de afectos existían en este espacio. Más allá de ir y ver las obras y la colección que hablase de cuidados, afectos, etcétera, nos fijamos en el propio museo como institución y, bueno, ¿qué vimos? Pues vimos familias, vimos padres que abrazaban a sus hijos, parejas, o vimos a un vigilante de sala que cedía el asiento a un niño para que dibujase, y eso eran como formas muy explícitas de cuidado, pero lo que más nos gustó de esa experiencia fue que la visita se convirtió, más que en un ir al museo para ver la colección, en un momento de ocio para nosotros, para compartir qué tal nos había ido la semana y para hablar como de un montón de temas y ocupar el museo como un espacio cómodo, habitable y afectuoso. Y el modo en que volcamos este proyecto fue en forma de recorrido, a ver si lo abrimos. Hicimos un twine, que es como una especie de elige tu propia aventura con textos y fotografías, donde volcamos como algunas ideas y momentos de ese recorrido y podías como volver a realizarlo de forma, pues, bueno, sí, o sea, como cosas que estaban dentro y fuera del museo, ¿no? Y era como reproducir y almacenar y archivar esa posible visita al museo y bueno, pues eso, incluye obras, momentos y de todo y mucho humor, que también es algo como, como muy, muy importante. Y bueno, sí, bueno, claro. Los GIFs no funcionan, pero la presentación es más bonita cuando se mueve. Claro, sí, era como crear un laberinto de situaciones y reproducirlo de manera digital, lo que pretendimos con ese Twine. Y otra cosa que es interesante, está subido en Itch.io, que es una plataforma donde suben sus videojuegos desarrolladores, amateurs e indies, y también como el llevar el museo a otras plataformas que van más allá a veces que Instagram, también es como interesante. Hablando un poco de cómo el museo podía ir al videojuego. Sí. Sí, no, nada. Y bueno,
partiendo de esto que ha comentado Clara y recordando un poco también una intervención que hubo en la charla anterior sobre la elitización de los contenidos, es especialmente relevante en esto que voy a comentar ahora porque nosotros empezamos Desmusea con un poco de pretenciosidad, por así decirlo. O bueno, igual no con muy claro lo que queríamos hacer, pero como veníamos de un entorno muy académico, como que sentíamos que debíamos de producir discursos muy académicos y culturalmente elitistas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era el lugar que nosotros queríamos tomar, que no era el producto que queríamos generar, sino que queríamos hablar como desde un punto mucho más honesto, que hablara de nuestra coyuntura personal, ¿no? Como más de lo experiencial, de lo íntimo, porque si no, no íbamos a ofrecer nada nuevo, ni para la institución, ni para nosotros. Entonces, aunque sí que eso, cuando iniciamos Desmusea, hicimos, o sea, nos creímos André Breton y hicimos un manifiesto en plan, vamos a modernizar los museos, vamos a ser agentes de cambio social, no sé qué. Qué pereza, ¿eh? Por otro lado. Pues, sí, o sea, sí, que nos queríamos André Breton y éramos Leticia Sabater, básicamente. Un poco. Entonces, como que ese es como el punto desde el que hemos articulado proyectos, como, o sea, que nos encanta lo académico también, nos encanta aprender y... Él se está preparando para conservador, ¿eh? Las oposiciones, Sí, o sea, pero como tenemos que al enemigo en casa. No, es broma. Como que, sí, como que sentíamos que en cuanto Desmusea iba a funcionar mucho mejor si partíamos de este punto como más honesto. Entonces, como que en este sentido, bueno, vamos a mencionar este proyecto que se llama De Español y Mestiza, Colchoneta del Lidl, que diréis, ¿qué coño? Pues esto fue en una visita que hicimos al Museo de América, que por si no lo conocéis, pues es un museo que hay en Madrid, que como su nombre indica, pues tiene una colección de arte americano, tanto de arqueología precolonial como también una colección muy amplia antropológica y de pintura colonial. Y entonces, en este sentido, hay unas series de pinturas que tienen mucha representación en la colección del museo, que es la pintura de castas. Por decirlo de manera sencilla, pues es un género de pintura que básicamente representa estereotipos étnicos del contexto colonial de este momento. Entonces, lo que hace es partir de un padre y una madre y combinarlos para generar una etnia determinada. Por ejemplo, lo podéis ver en el GIF, es de español y mestiza, castiza, creo que era, de castiza indígena, no sé qué, de indígena, bueno, os podéis hacer la idea. Entonces, como que nos pareció acojonante, ¿no? Como esta necesidad de marcar, de limitar la identidad en la época, de categorizar de una manera tan estereotípica y como esa necesidad de eso, como de ordenar de la sociedad. Entonces, de alguna manera, como que respondió el descubrimiento de estas pinturas, respondió un momento nuestro en el que estábamos como colectivo, como Desmusea, como que no sabíamos muy bien qué hacer, qué éramos, hacia dónde queríamos ir, qué queríamos desarrollar, hacia dónde queríamos llegar. Entonces, como que, bueno, pues partiendo eso de lo humorístico y de lo que nos inspiró este conjunto de piezas, pues desarrollamos un generador de identidades, que a ver si funciona. Entonces, ¿qué hacíamos? Eso, cogíamos dos elementos y los combinábamos para formar una identidad de manera aleatoria. Entonces, bueno, pues, ¿tú quién eres? Community manager que pidió una beca de verano a Menéndez Pelayo y no se la concedieron. Un locutor de radio que tiene unas opiniones súper radicales sobre el queso feta. Testiga de Jehová con la que me parto la caja, real. Bueno, os hacéis a la idea. Y eso, como que, bueno, que eso es desde el punto del que hablamos, desde a veces más humorístico, a veces más crítico, pero siempre desde el aquí y el ahora nuestro que decimos, como que sentimos que así es como van a funcionar mejor los proyectos. Estoy pensando ahora que estamos enseñando como pues esto, el generador de identidades, pero luego si ves este proyecto en nuestra web, también está como el recorrido, ¿no? Y hablamos de estas obras y contextualizamos de una forma muy breve, muy sencilla, pero creo que a través de ese meme y ese chiste que no te toma nada en serio, sí que es posible, como comentaba antes María Jesús, desde ese lugar de ocio y de risa, acercar luego a otras obras que a priori a lo mejor pues no hubieses acercado a ciertos públicos que jamás van a entrar al Museo de América, ¿no? Que esta parte nos la estamos enseñando, pero bueno, que siempre
estos proyectos están como basados en esas colecciones y sí que se introducen de alguna forma, ¿no? Claro, están contextualizados Sí. dentro de, no son simplemente esto, sin más, También, generador de identidades. que también nos valdría, porque, bueno, de alguna forma, sí, de alguna forma, otra de las cosas que... Ahí sí que funciona. De alguna forma, otra de las cosas que nos parecía como muy relevante a la hora de crear este proyecto, del que por supuesto todavía no podemos vivir a nivel económico, ¿no? Era que, bueno, nosotros hemos trabajado eso, en proyectos que al final el mundo de la cultura y el mundo de los videojuegos, que es donde nos conocimos, son mundos que tienen, o sea, que la gente que trabaja ahí generalmente está muy implicada emocionalmente. Hay mucha precariedad unida a mucha pasión y eso pues es una bomba interesante, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos, queríamos respetar mucho los procesos del hacer. Creo que cuando también hablamos de nuevos públicos, nuevas propuestas, tecnología, eso genera muchísima frustración en ciertos equipos, ¿no? De trabajo, que es como, yo no estoy adaptado a esto, pero bueno, eso es algo que también hablaremos más adelante, pero sí que creemos que a veces, también lo comentábamos, con la tendencia esta obsesiva por la innovación, a veces se nos escapan los recursos emocionales que tenemos, ¿no? Como equipo, no solo de conocimiento, sino también de, pues eso, de estamos bien haciendo lo que estamos haciendo, ¿tiene sentido para nosotros realmente o solo es como la necesidad de estar los primeros en la carrera? Entonces, poner a las personas en el centro, creo que si hablamos de un museo o de un nuevo público, ya no un museo distinto, sí que creemos que poner sus intereses, sus necesidades y también los intereses y las necesidades de las personas que hacen este tipo de proyectos en el centro es fundamental. En este sentido, hicimos un recorrido con el Museo Lázaro Galdiano que hablaba de canibalismo. Evidentemente, bueno, no sé si conocéis el Museo Lázaro Galdiano, es un museo que tiene una colección muy pequeñita y muy preciosa en el centro de Madrid, posiblemente no es de los museos más conocidos, y Dani estuvo trabajando allí un tiempo y entonces, bueno, diseñó este recorrido sobre canibalismo a partir de piezas que poco o nada a priori tienen que ver con él, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos a través de historias de Instagram, porque otra cosa que nos parece muy interesante es, no necesitamos desarrollar videojuegos, es muy caro y un videojuego se puede hacer con las historias de Instagram y las encuestas. O sea, ya ahí tienes una tecnología que es muy cotidiana a tus públicos y quizás solo hace falta como entender esa visión y ser innovadores desde ahí. No hacen falta grandes inversiones ni grandes proyectos, ni proyectos de largo recorrido que agotan. Entonces, bueno, creo que poner en el foco también esa parte de, vamos a hablar de tecnología, si nuestros trabajadores están cobrando una miseria, pues a lo mejor la tecnología no es la prioridad en nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si había un video. Pero sí. no. Bueno, da igual. Básicamente eso, hicimos este recorrido a través de historias de Instagram, de forma que puedes ir al museo, baja el volumen. Uy, perdón. Uy. Bueno, da igual, pues musicote. Hicimos eso, ese recorrido, la estética desde luego poco tiene que ver quizá con la editorial del museo y está en nuestro Instagram, entonces, o sea, como que tú vas viendo las historias y el recorrido está completo, está completa y el sentido está completo más allá de ir al museo. A nosotros tampoco nos preocupan. Por parte de los museos todavía sea muy limitado y yo creo que no tanto por, o sea, el museo es consciente y no es tanto por falta de cuidado, sino muchas veces por falta de infraestructura, por falta de presupuesto. También, como comentaba yo antes, pues yo siento que me falta eso, formación digital y que si algún día trabajo en un museo como que me va a costar, ¿no? Llegar a este punto de contacto. Entonces, queríamos posicionar todos estos planteamientos en un proyecto que tendrá lugar dentro de 2 semanas en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid y al que estéis invitados, pero bueno, igual os pilla un poco lejos, pero bueno. Entonces, ¿por qué hemos cogido el Museo Nacional de Artes Decorativas? Que es un museo que está en el Cogollo de Madrid, está en Cibeles, pero no visita prácticamente nadie. Es de los museos estatales menos visitados de España. Entonces, queríamos posicionar estos planteamientos aquí precisamente por eso, porque es un museo que no tiene wifi, la página web, como ya he dicho, bueno, pues es rudimentaria, bueno, y recibe muy pocas visitas. Entonces, realmente en un contexto que vivimos en el que lo que recibe más visitas
parece lo más relevante, ¿no? O sea, lo que recibe más likes, lo que recibe más movimiento, parece que es más importante que otras cosas, pues eso, ¿qué importancia tiene en el contexto del museo? ¿Es menos relevante este museo que otro porque tiene menos visitas? Entonces, nuestra idea es realizar un encuentro allí y activar un bot que cada 10 minutos visite la web del museo, de forma que a final de año tenga un porronazo de visitas digitales, ¿no? Un poco con esta mentalidad de, ya que no vamos a traer presencias físicas, vamos a rebosar el museo de presencias digitales. ¿Y qué diferencia hay entre, o sea, qué es más importante y qué es más relevante? Sí, y sí, un poco eso, si verdaderamente las visualizaciones y los números y lo no cualitativo es lo que importa en un museo y estos algoritmos están afectando a esas dinámicas, cómo poder hackear, ¿no? estas lógicas. Y también es un poco plantear sobre que eso, como que tendemos mucho hacia la objetivación en general de servicios, de productos. O sea, los museos los solemos valorar en cuanto a eso, la objetivación numérica, en cuanto a número de visitantes, en cuanto a número de obras, y que lo no mesurable no se cuantifica, claro, no se puede cuantificar, con lo cual se pierde. La experiencia de visitar un museo es muchas cosas y muchas cosas que no son capaces de ser registradas de manera numérica. Entonces, bueno, pues hablar de todo esto y el proyecto eso todavía no se ha materializado, pero os invitamos a que cuando lo hagamos por redes, pues veáis los resultados. Y bueno, eso era como la parte de digital bien, ¿no? De reflexionar y tener muy presente lo digital como una realidad que ya es, que no es un futuro ni nuevas tecnologías, no, tecnologías que ya están y que no son cotidianas a muchas personas. Evidentemente, también antes lo comentabais que los públicos, por ejemplo, en el Thyssen, cuando yo hice esta obra, en el Thyssen creo que el grosso del público son mujeres de mediana edad, con niveles culturales medio altos, que tampoco tienen por qué estar muy acostumbradas a tener esa tecnología tan presente como la tengo yo, eso está claro. Entonces, uno de los errores que yo me di cuenta que cometí cuando hice el proyecto que os enseñaba antes de intersticios, era efectivamente que el modo de participar había una barrera de entrada que era precisamente la tecnología y que quizá esa misma propuesta yo podría haberla hecho con hojas de papel y dibujos en una pared y hubiese sido el mismo proceso, pero estéticamente a mí me hubiese gustado menos. O sea, yo creo que no siempre la tecnología tiene que ser el camino, la tecnología tiene que ser el medio y nunca el fin. Y bueno, para mí, que sea un fin en sí mismo me vale porque es muy coherente, pero para nuestros públicos del museo, no para todos los públicos, no tiene que ser eso la mejor forma. Entonces, bueno, eso, siempre que lo tecnológico no sea una dificultad, creo que puede ser enriquecedor. Pero ¿qué pasa? También vemos muchísimas veces, pues eso, en una sala del museo, las gafas de realidad virtual y dicen, ay, vivirás la colección como nunca antes la habías vivido. Entonces, bueno, pues sí, pero a lo mejor tampoco necesitaba vivirla de esta otra forma, ¿no? Entonces, bueno, también con la idea de expandir el museo y creo que, como antes se comentaba de nuevo, o sea, creo que tiene más que ver con entender el museo y tu participación como público o como visitante de otra forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Musea también hacemos proyectos fuera de los museos. Como que nuestra cosa es decir, vamos a ir a mirar el museo con ojos cotidianos y a mirar la cotidianidad con ojos de museo. Entonces, en este sentido, queremos visitar otros espacios que para nosotros también son almacenes de símbolos y que hablan de nuestra identidad como sociedad y como individuos. Y uniendo un poco esta idea de la experiencia de realidad virtual que te hará vivir algo como nunca antes lo habías vivido y salir del museo y ocupar otros espacios, hacer los museos, hicimos un recorrido por el Carrefour Express con la intención de, bueno, vivirás el Carrefour como nunca antes lo habías vivido y, sobre todo, al final, de verdad, el encuentro fue súper enriquecedor porque el planteamiento era elegir artículos del supermercado que hablasen de nuestra sociedad ahora para hacer como ser curadores de una posible ficticia exposición del futuro. Entonces, ¿cómo hablarán a través de estos objetos de nuestro ahora la gente del futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final fue un encuentro que además de esa parte de tecnología como graciosa, divertida y
anecdótica, sí que hablamos de un montón de cosas como ecología, sostenibilidad, que también es muy interesante, ¿no? Reflexionar sobre cuánto de sostenible es toda esta tecnología, pero bueno, eso ya en otro capítulo. Pero bueno, pues con esta idea de espacios también hemos hecho otro proyecto y también con esta idea de mitificar lo tecnológico como un dios salvador, hicimos a través de redes sociales un jueguito como agradecer a un dios, que era el dios de la tecnología o la diosa tecnología, agradecerle todo lo bueno que nos había traído. Entonces luego enviábamos un código QR con un Tamagotchi en realidad aumentada, porque el Tamagotchi para nuestra generación fue como la primera tecnología que nos hizo ser cyborgs. Y también con esto de, pues, que a través de, bueno, también queríamos como eso, visitar otros espacios que tienen mucho de simbólico y como ya gracias a la tecnología han desaparecido, o bueno, se han reducido bastante las apariciones de vírgenes en espacios, como que eso no queremos que ocurra, entonces pues vamos a visitar un espacio en el Escorial donde se apareció una virgen y vamos a llevar pues vírgenes en realidad aumentada, porque también eso, nos gusta mucho, ya esto que también es como muy anecdótico, pero esa reflexión sobre lo místico ahora y antes gracias a la tecnología, ¿no? Y bueno, pues esta idea de que hay veces que lo digital, bueno, lo virtual no ocupa lugar y no afecta a las salas del museo ni afecta a las obras y se puede hacer mucho y de verdad puedes hacer, bueno, como igual que decías con el patito este o con una proyección en una pared que antes era un pasillo vacío, ahí se pueden hacer muchas dinámicas que no influyen a la colección ni a la forma de no respeto de ella, no sé, o sea, como que hay muchas cosas muy sutiles que se pueden hacer gracias a la tecnología. Y como veis... Sí, bueno, pues jaja, jaja. Básicamente lo que queremos un poco expresar con este punto es que, como ya habéis visto, el humor es omnipresente en todo lo que producimos. Porque, bueno, nos encanta reírnos, nos encanta pasarlo bien y sí que sentimos que falta humor en los museos, que evidentemente sí que hay de la contemplación de la obra de arte, hay una cierta dimensión introspectiva y silenciosa, pero como que paralelamente pues nosotros queremos apostar por una lectura pues más humorística y más de la risa y el chiste, que tampoco creemos que porque sea humorística el discurso pierda importancia o relevancia. O sea, de hecho creo que todos nuestros proyectos, el discurso del que partimos siempre es interesante o enriquecedor, relevante y eso, pero como que nos gusta reírnos y sobre todo creo que el hecho que no solo el producto produce risa y es humorístico, sino que el hecho de hacer el producto nos reímos, o sea, a veces nos descojonamos haciendo estos proyectos y de hecho como que en ese sentido pues queremos enseñaros uno que hicimos hace poco que se llamó Gemelo Museal y que parte del concepto que voy a explicar fatal, pero lo voy a intentar, de gemelo digital. Para los que no lo sepáis, un gemelo digital es una réplica virtual de una persona o una entidad o un ente que recibe datos del mundo real de forma que puedes experimentar con esa réplica y adelantarte a posibles fallos, a posibles situaciones que puedan suceder. Entonces, partiendo de esta idea del gemelo digital, desarrollamos Gemelo Museal. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos el museo de los Sims 4, que, bueno, los Sims todos sabéis lo que es, ¿no? Bueno, pues partimos del museo predeterminado de los Sims 4 y entonces preguntamos a nuestros seguidores por Instagram que cómo queríamos que transformáramos ese museo. Partíamos un poco de reflexiones sobre las tensiones que existen en todos los museos entre los visitantes, entre las obras. Antes creo que tú has mencionado sobre lo controlados que está el cuerpo en el espacio del museo, sobre los trabajadores, sobre las obras. Entonces, todas esas tensiones como las queríamos materializar en forma de jueguito, de broma. Entonces, eso, como que a nuestros seguidores les preguntamos, bueno, ¿cómo queréis que transformemos el museo para que sea el museo ideal? Bueno, eso lo que planteamos fue como preguntas a nuestros seguidores en forma de ¿qué preferís? ¿Que haya más mediación o que haya más obras? ¿Que haya más bancos o haya más tecnología? Entonces, bueno, pues como que los resultados, eso, por ejemplo, aquí preguntamos
Bancos más cómodos. ¿Bancos más cómodos o más obras? Entonces la gente dijo, pues más obras. Y nosotros añadíamos más obras. Esta joven está sufriendo síndrome de Stendhal, con esta obra que no entendemos, pero que seguro que es la leche. Bueno, y entonces nada, pues fuimos transformando, se están experimentando, a ver, ¿pero esto qué era? Como mediación, ¿no? Más Sí, mediación, más tecnología. más mediación, no, mediaciones alternativas o nuevas tecnologías. Entonces la gente eligió mediaciones alternativas. Entonces nuestro museo ha apostado por las mediaciones alternativas. La tecnología no siempre es la solución. Se están experimentando nuevas maneras de entender el cuerpo en el espacio museístico. Y aquí. Bueno, eso, entonces como que al final el resultado fue, bueno, después de una serie de decisiones, el resultado fue que el ayuntamiento ha decidido que el museo no cumple con sus funciones y lo ha demolido para construir un parque con forma de barquito pirata. O sea, como que la forma que tuvimos de hablar de todos estos planteamientos y estas preguntas, pues fue con un jueguito chorra que a través del humor, pues Sí. posicionaba todas estas posibilidades. Era como súper interesante que tenemos muchos seguidores que trabajan en la mediación cultural, entonces, pues eso, llegaba la pregunta de tecnología, mediación y ahí ganaba, había un claro ganador. No sé, era como una forma de reflexionar cuestiones que me parecen relevantes, pero, pues eso, de una forma muy con ligereza, bonita. o sea, Sí. sobre todo que los discursos... Claro, y con esa ligereza es como que nosotros como proyecto de muy corto recorrido, que además como que al inicio tomamos la decisión de trabajar solo con lo que los museos ofrecen a sus públicos. Partimos de las colecciones y de lo que si tú te metes en la web, con qué puedo interpretar, ser un poco como mediador público, ¿no? Y queríamos ser eso y al final el no estar legitimados por esa institución, pero hablar sobre lo que hay en esa institución, también te entra un complejo ahí raro de, estoy como relativizando mucho estos contenidos, les estoy vaciando de contenido y al final eso como que parece que da miedo, pero a nosotros nos acerca a los museos y nos hace pensar que son muy relevantes para nosotros. Entonces, bueno, como una de las conclusiones a las que creo que hemos llegado este año trabajando juntos es que al final los museos son importantes porque lo son para tu cotidianidad, ¿no? Una vez leí una pregunta de ¿cuánto cambiaría tu vida si nunca hubieses visitado un museo? Pues esa pregunta es la que yo me quiero hacer. Yo creo que mi vida hubiese cambiado un montón. Entonces me gustaría que a mis colegas que pasan de museos también tuviesen esa sensación de que los edificios esos gigantes que hay en los centros de las ciudades son relevantes para la gente. Por ejemplo, en los stories estos del Gemelo Museal reflexionábamos sobre ¿queremos que venga gente turista de fuera o queremos que a la gente del barrio le sea relevante que esto se mantenga vivo? Entonces, pues bueno, creemos que a lo mejor aterrizar todos los contenidos académicos en cosas más cotidianas y que sean más interesantes para nuestro día a día, nuestras reflexiones más ligeras y volcarlos de una forma creativa y divertida con un amigo como para mí es Dani, creemos que es una forma súper guay de entender la mediación y de hacer que los públicos se sientan también creadores dentro del museo, no necesariamente pintando las paredes, no hace falta eso, sino sentir que tus discursos y tu mirada es súper legítima dentro de sala. A mí eso me parece que es importante porque de esa forma sientes que tiene un sentido el estar ahí y el volver más allá del decir, pues he visto el Guernica, que ojalá todo el mundo quisiera ver el Guernica y ya, o sea, a mí me encanta eso, pero creo que de esta forma sientes una conexión emocional más profunda y así se mantienen vivos esas instituciones. Así que eso es todo.